Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Mis queridos amigos, los queremos mucho. Ustedes están aquí en la Tierra durante uno de los tiempos de expansión más increíblemente rápidos que la humanidad haya experimentado jamás. Los desafíos y contrastes de los últimos años han inspirado sus deseos de crecer a un ritmo extremadamente rápido. Tus sentimientos están saliendo a la superficie como nunca antes. Para algunos de ustedes, esto es increíblemente emocionante. Te estás reconectando con sueños enterrados hace mucho tiempo, así como con nuevos deseos. Para algunos, esto es muy frustrante porque sientes los deseos de tu corazón con fuerza, pero aún no confías en que el universo te traiga lo que deseas. Para otros, es un momento aterrador porque temes que si haces los cambios que deseas, puedas alterar tu vida o la de quienes te rodean. Independientemente de donde te encuentres en esta inmersión profunda, el hecho de que tus sentimientos estén surgiendo dentro es bueno. Tus sentimientos te señalan lo que quieres crear y son indicaciones de tu guía en el camino. Si un pensamiento te emociona, inspira o te hace sonreír de alegría, entonces puedes asumir con seguridad que te estás moviendo hacia aquello en lo que te estás enfocando. Si estás llorando por lo que aún no tienes, el sentimiento triste es un fuerte indicador de que quieres algo que no crees que puedas tener. Si estás enojado, esto significa que una fuerza poderosa te está obligando a cambiar de actitud o acción, porque la ira es una fuerza que impulsa a uno a expandirse de la misma manera que una fuerza impulsa a un brote a brotar de la semilla y crecer hacia la luz. La ira indica que estás pensando fuertemente pensamientos o haciendo cosas en oposición a tus deseos y que algo debe cambiar. Puedes culpar al mundo exterior por tus sentimientos, o puedes mirar su valor más profundo, que es ayudarte a entender dónde te encuentras en la relación con tu ser superior, lo divino dentro de ti. Dios quiere todo lo amoroso para ti que tú quieres. ¿Están tus pensamientos alineados con lo que deseas? Entonces te sentirás bien. Tus pensamientos van en contra de lo que quieres. Entonces te sentirás menos que encantador. Supongamos que alguien te interrumpe en el tráfico. Te sientes mal. ¿Crees que te hicieron sentir mal? Sin embargo, lo que te hace sentir mal son tus propios pensamientos que van en contra de lo que quieres. Quieres sentirte seguro. Quieres sentirte respetado. Quieres bailar con conductores corteses. En el amor de Dios, estás a salvo. Puedes elegir respetarte a ti mismo. Hay cientos de conductores corteses en la carretera en los que puede concentrarse, a pesar de que no está prestando atención. Tu enfoque es tu elección. Concéntrate en lo que quieres y te sentirás bien. Concéntrate en lo que no haces y te sentirás mal. Podrías argumentar, pero este conductor no es cortés. No son respetuosos. Puede ser 100% correcto en su evaluación de la realidad frente a usted, pero su enfoque es su elección, y su enfoque dicta lo que atrae. Así es simplemente cómo funciona su mundo. Considere su economía ahora mismo. Para muchos de ustedes, simplemente centrarse en el precio de los comestibles es suficiente para inspirar malestar. Sin embargo, piense un poco más profundo y verá que los precios no son la causa de su malestar. La causa se origina dentro. Tal vez pienses que debes experimentar carencia debido a estos precios. Tal vez te molestan los que se hacen más ricos por razones que no tienen nada que ver con el valor real. Tal vez te sientas frustrado con tu propio estado financiero. ¿No estás de acuerdo con lo divino interior? Lo divino interior puede guiarte a la abundancia. Lo divino interior nunca perdería el tiempo enfocándose en la falta de integridad de otra persona. Lo divino interior te tranquilizará y te guiará a nuevas formas de experimentar la prosperidad. Cada vez que te sientes mal, te sientes de esta manera porque estás mirando la vida de una manera que es diferente a la perspectiva de lo divino interior. Nunca argumentaríamos que muchos eventos y condiciones externas hacen que sea bastante difícil ver la vida a través de los ojos de Dios. Aún así,
Tu verdadero poder está disponible cuando alineas tu visión con el poder que crea universos. Querido Dios, bendice a esta alma enojada, impaciente e inconsciente que me interrumpió en el tráfico, pero doy gracias por los muchos amables. Doy gracias por descansar a salvo en tu amor. Doy gracias por saber que no puedo irme antes de tiempo, y si me concentro en mi alegría, el hermoso día y el hermoso impulso, seré guiado alrededor del daño. Querido Dios, veo estos altos precios para mi comida. No me gusta esto en absoluto, pero gracias por ayudarme a encontrar y sentir la abundancia de tu amor, la abundancia de tu gracia. Danos hoy nuestro pan diario, bayas, frijoles y carne. Danos este día nuestro café y crema diaria, nuestro té, nuestro pastel y cualquier otra cosa que deseemos. Confío en ti, no en la economía del hombre. Pido que me guíen a vivir en una economía divina. ¿Qué pasa si están afligidos seres queridos? Eres humano. Nadie en el cielo te diría que sientas lo contrario. Sin embargo, a medida que comienzas a ver a través de los ojos de lo divino y tus seres queridos en el cielo, comienzas a ver tu naturaleza eterna y la dicha de tus seres queridos, y comienzas a sentir un amor que antes estaba más allá de tus sueños más salvajes. Puede llevar tiempo, pero esto está disponible para usted. Siempre es tu relación contigo mismo, tu alma, tu chispa divina, lo que define cómo te sientes, sin importar si las obras externas lo hacen fácil o difícil. Es un trabajo interno alcanzar los pensamientos de tu alma y lo divino interior. A menudo es más fácil dejar que la vida y los demás influyan en tus sentimientos y los arrojen como si fueras un barco en un mar tormentoso que no puedes controlar. El barco no puede controlar el mar, pero con un timón constante y un agarre firme en la rueda, puede mantener su propio curso y navegar por las tormentas. Así también, puedes permanecer arraigado en tu relación con lo divino, con belleza, bondad, verdades eternas y amor. En esa realidad, navegarás por tu propio curso sin importar lo que esté sucediendo en el mundo que te rodea. No tienes que odiar a los que odian, hacer que odies. No tienes que dejar que los belicistas te inspiren a pensamientos belicistas. No tienes que dejar que la economía te convenza de que debes experimentar carencia. No tienes que dejar que las tormentas de la naturaleza signifiquen que tu vida o tus emociones estén inundadas de miedo. Mientras que los que odian, puedes concentrarte en la oración, la compasión y el amor. Mientras los belicistas hacen la guerra, tú puedes elegir el amor, la paz, la compasión y la bondad. Mientras tus economías están tensas, puedes enfocarte en la abundancia de Dios y experimentar lo mismo. Cuando enfrentes las tormentas, puedes orar y pedirles que sean amables, o puedes usarlas como una oportunidad para un nuevo comienzo. El amor siempre está ahí para la afinación. La abundancia está ahí para pedir. La seguridad está ahí para aquellos que descansan en el amor de Dios. Pongan su enfoque allí, queridos, y se encontrarán sintiéndose bien, sin importar lo que esté haciendo su mundo exterior. Tienes permiso para sentirte bien. Tienes permiso para ser feliz incluso cuando las circunstancias o las personas lo hacen más desafiante. Alentamos sus buenos sentimientos y tenemos compasión por usted cuando no puede encontrarlos. Sed amables con vosotros mismos. Honren sus corazones. Luego, cuando el mundo te tiente a sentirte mal, recuérdate a ti mismo, puedo elegir. Puedo concentrarme en lo que elijo y, por lo tanto, elijo cómo me siento. Puedo decidir si alguien más controlará mi mente o si me haré cargo de ella. La felicidad es más fácil de lo que piensas. No tienes que esperar a que el mundo cambie. Solo tienes que alcanzar para ver la vida y a ti mismo de la manera en que lo divino dentro de ti lo ve todo, evolucionando, emergiendo y creciendo hacia un amor mayor. Que Dios te bendiga. Te queremos mucho, Los Ángeles. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.